Buenos días, Buenos Rick. días. Me confirman si están viendo la pantalla proyectada, por favor. Sí, se ve. Sí, se mira. Bueno, entonces ayer mirábamos la teoría del capítulo 3, en la cual podíamos notar que básicamente cuando hablamos de un movimiento de 2 o 3 dimensiones, el cambio que hacemos es que para referirnos a esto ya no hablamos o ya no trabajamos como un solo valor, sino que ahora hablamos de vectores. Ya no es la posición, sino que es el vector de posición. Ya no es la velocidad, sino que el vector de velocidad. Y ya no es la aceleración, sino que es el vector de aceleración, ¿verdad? Y todo lo que hemos visto, las relaciones entre posición, velocidad y aceleración, cómo partir de una y llegar a la otra, perdón, aplica lo mismo para cuando estamos hablando de vectores. Lo único que hacía era que si estamos en 2 dimensiones, entonces es doble trabajo. O sea, lo mismo que se hacía en el capítulo 2, pero separado para las coordenadas que se están analizando. Y si son 3, tendría que ser 3 veces el trabajo, ¿verdad? Las mismas relaciones para velocidad media, para velocidad instantánea. Los mismos principios observados y vistos en el capítulo 2 aplican en el capítulo 3. La única novedad es eso, ¿verdad? Que dependiendo del número de dimensiones se puede duplicar o triplicar el trabajo. Mirábamos un caso específico que era el de lanzamiento de proyectiles y mencionábamos que para hacer un proyectil es aquel objeto en el cual se lanza y una vez que está en el aire o lanzado ya no se puede tener ninguna fuente de movimiento, como por así decirlo una propulsión. Por eso decíamos que por ejemplo un avión que se está impulsando por sus turbinas no puede ser un proyectil, porque sus turbinas son esa fuerza de movimiento de energía que le permite estarse moviendo o impulsando. Entonces hacíamos una separación, ¿verdad? Que el movimiento de proyectiles iba a estar caracterizado de la siguiente forma. En su movimiento horizontal era buenas X, iba a ser unas condiciones de velocidad constante, o sea que la aceleración en X para un proyectil siempre va a ser 0. Y para el movimiento vertical, un movimiento en Y, y vamos a considerarlo como que si fuera un movimiento en caída libre. O sea que su aceleración iba a ser igual a menos g. Entonces, viéndolo de otra forma, el vector de aceleración para movimiento de proyectiles siempre va a ser 0, la componente en x, y menos g en su componente en y. No importa en qué etapa de la trayectoria ese se encuentre, ese va a ser su vector de aceleración, 0 en x y menos g para la y. El resultado de tener aceleración constante en x es que igual para cualquier punto, su velocidad siempre va a ser la misma. La velocidad con la cual se lanza va a ser la misma velocidad en x en el punto máximo. Por eso, a pesar de que tenga, o que digamos que en las x es un tipo de movimiento en caída libre, no podemos aseverar que en el punto más alto su velocidad va a ser 0. En el punto más alto para un proyectil, su velocidad en y es 0, pero su velocidad en x es igual a la velocidad inicial. Entonces eso para que lo tengamos presente. Y las condiciones que hemos visto en caída libre siempre se mantienen aquí para velocidades en un mismo punto de altura. La componente en x se mantiene, pero la componente en y tiene el mismo número. Pero cuando va en ascenso es positivo, pero cuando va en descenso es negativo. Entonces el resultado que nos da eso es que la magnitud de la velocidad a la misma altura siempre va a ser la misma. Y mirábamos ayer, creo que un ejemplo que era lo que cambiaba. Al cambiar la componente en y, el signo, a una misma altura,
La magnitud se mantiene, pero por ejemplo el ángulo cuando es en ascenso es hacia arriba de las X, pero cuando en descenso es hacia abajo de las X. Entonces hicimos unos ejercicios y hoy vamos a seguir intentar resolviendo otros adicionales. Entonces el ejercicio 47 del capítulo 3 nos plantea la siguiente situación. Nos dice que un cohete de prueba se lanza acelerándolo a 1.25 metros sobre el segundo cuadrado sobre un plano inclinado de 200 metros, como se muestra en la figura acá, la 347. Entonces, desde este punto hasta este punto que tiene una longitud o un desplazamiento de 200 metros, en este intervalo, el cohete va a tener una aceleración de 1.25 metros sobre el segundo cuadrado. Y nos dicen que el plano está inclinado en 35 grados por encima del horizontal. Y nos cuentan que inmediatamente que abandona este punto, los motores de ese cohete se van a apagar y que queda solamente a la gravedad, ignorando la resistencia del aire. Entonces nos pide que determinemos la altura máxima sobre el suelo a la que llegará el cohete e inciso B, el alcance máximo horizontal del cohete desde el punto A hasta donde impacta. Es desde este punto, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta aquí es que este cohete va a tener dos tipos de movimiento. Mientras esté en la rampa con sus proyectores, va a tener un movimiento con aceleración constante, que es el que tenemos acá. Acá nos dan la aceleración, ¿verdad? Y si parte del reposo, entonces su velocidad inicial es cero. Y eso es lo que tenemos que considerar. Después de que parte de este lugar, nos dicen que los propulsores se van a apagar. Entonces, a partir de este lugar en adelante, el movimiento del cohete va a estar descrito por un proyectil, en el cual su velocidad en X a partir de ese punto va a ser constante y sus movimientos en Y van a ser determinados por las condiciones de caída libre. Y si sabemos que es un proyectil, también podemos utilizar las ecuaciones que miramos ayer. Entonces, algo muy importante que debemos de saber de los proyectiles, y creo que se miraba ayer con las ecuaciones, por ejemplo, cuando calculábamos la ecuación de altura máxima o de alcance máximo, es que todas las condiciones de los proyectiles básicamente son determinadas por sus movimientos iniciales, básicamente por la velocidad inicial, la magnitud de esta y también la dirección que ésta puede tomar. En este caso, el ángulo de salida que tendría el cohete tiene que ser igual a 35. ¿Por qué? Porque se está impulsando en esta dirección y a partir de este punto sale ese ángulo de 35. Entonces, para seguir determinando qué ocurre, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es verificar cuánto va a ser la velocidad en este punto B. Y lo que ocupamos ahí es, como estamos hablando en proyectil, ocupamos la velocidad en vector. Entonces, si tenemos el ángulo, podemos calcular su magnitud. O podríamos intentar calcularlo a través de componentes. Pero en componentes es más complicado. Entonces, es más fácil verlo a través de su magnitud. Para ello, sabemos que la aceleración entre A y B, desde este punto donde inicia hasta el punto B donde termina la rampa, es de 1.25 metros sobre segundo, que el desplazamiento entre A y B es 200 metros, y que la velocidad en A, o la velocidad inicial, es igual a 0, ¿verdad? Entonces, tomando esta ecuación de cinemática, podemos encontrar cuánto es su velocidad en el punto B, o la magnitud de su velocidad, perdón. Entonces,
Como ya sabemos que va a salir con el mismo ángulo proyectado, tenemos la magnitud y tenemos el ángulo. Dicho de otra forma, tenemos la expresión polar de la velocidad, de este vector de velocidad para el punto B. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, estos primeros datos de 1.25 metros sobre segundo cuadrado de aceleración solo nos sirven para esto, para determinar las condiciones iniciales del proyectil. Si nos fijamos en esta imagen que tenemos acá, después de ese punto B, el cohete se comporta como un proyectil. El punto C es el lugar de altura máxima y el punto D es el lugar donde va a impactar con el suelo. Entonces, ¿qué nos estaban preguntando? Que determinemos la altura máxima, que digamos el alcance máximo. Altura máxima básicamente es el valor vertical desde el punto A hasta el punto C. No tenemos una forma para hacerlo directamente. Por ello, podemos calcular la altura que puede tener este lugar. Si tenemos la hipotenusa y el ángulo, entonces podemos calcular este cateto, ¿vale? Calculando ese cateto, nos queda este valor de 114.72, ¿verdad? La hipotenusa por el seno del ángulo nos da el lado opuesto, ¿verdad? Y el lado opuesto es este valor que tenemos acá. Y acá está 114.72. Y también, si tenemos la hipotenusa y tenemos el ángulo, podemos calcular el lado adyacente, que sería este de acá. Multiplicándolo por el coseno de 35, entonces da 163.83. Entonces ya tenemos cuánto hay de A a B en medición horizontal. Y también tenemos cuánto hay de A a B en medición vertical, ¿verdad? Entonces, para calcular la altura máxima, lo que tenemos que saber ahora es qué ocurre o cuánto se desplaza verticalmente desde el punto B al C. Ojo, como lo digo, verticalmente desde el punto B al C. Entonces, lo que ocupamos aquí es básicamente, o que lo que nos faltaría, perdón, es calcular la altura que alcanzaría debido al, al lanzamiento del proyectil. Y ayer nosotros encontramos esta ecuación de h, que era igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo inicial dividido entre 2 veces la gravedad. Entonces tenemos la magnitud de la velocidad inicial. Sí, recordemos que no es la velocidad inicial en el punto A, sino que es la velocidad inicial cuando se empieza a comportar como un proyectil. De A a B es un movimiento con aceleración constante, que solo nos sirve para determinar las condiciones de movimiento en el punto B. A partir del punto B, pasando por el C y terminando en el D, es que este se comporta como un proyectil. Entonces esta velocidad inicial tiene que ser donde empieza a comportarse como un proyectil, que es en el punto B. Entonces tenemos la magnitud y tenemos el ángulo. Y la gravedad es una constante. Entonces solo sustituimos. Entonces, entre B y C, el movimiento vertical solo se va a mover 8.39 metros hacia arriba. Entonces, para poder encontrar la altura máxima que alcanza, es sumar la altura que ya tiene desde que sale del punto B más el desplazamiento vertical que existe del punto B al punto C. Ya sabíamos que el primer desplazamiento de A a B era 114.72 y le sumamos lo que encontramos del punto B al punto C, o sea 8.39. Y la altura máxima que estaría alcanzando este cohete es de, perdón, 123,
punto 11 metros. ¿Alguna duda o consulta de cómo llegamos a ese valor? Bueno, entonces ahora nos falta determinar cuánto es el alcance máximo. Cuando se refiere al alcance máximo horizontal, es la distancia horizontal que hay desde el punto A hasta el punto D. Nosotros ya sabemos que horizontalmente de A a B hay 163.83 metros. Entonces lo que nos falta saber es cuál es la distancia horizontal del punto B hacia el punto D. Entonces de esta forma planteamos esta ecuación. El desplazamiento de A a D es igual al desplazamiento de A a B más el desplazamiento de B a D. Este dato ya lo tenemos, lo calculamos acá, nos falta calcular este otro dato. Entonces, del movimiento horizontal, ¿qué sabemos? Bueno, que en un proyectil está dado con velocidad constante, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, ¿qué fue lo último que me escucharon? Lo del inciso B. Bueno, el La, inciso la B, ecuación, nada más. esta de acá, La, Lo de la arriba. primera de la suma. pero sí completé de decir todo esto, ¿o no? ¿Me escucharon? Sí, dijo, ahorita íbamos a buscar el delta X de BAD. Bueno, correcto. Entonces, ¿qué sabemos? Que un proyectil, su movimiento horizontal se comporta como. ¿Qué tipo de ecuaciones rigen su comportamiento? Si hablamos del componente horizontal. Un movimiento de proyectiles, ¿qué tipo de características es su movimiento vertical y su movimiento horizontal? Que la Lo velocidad es vertical es constante en X. constante. ¿Cómo? Perdón. Que la velocidad es constante en X. Ajá, y en Y. Y en Y la velocidad. La aceleración es constante. La aceleración es constante, o sea, es un movimiento en caída libre, ¿verdad? Recordamos, en X velocidad constante, o sea, aceleración igual a cero. Y en Y es que se comporta como un objeto en caída libre. Entonces, como sabemos que en X es a velocidad constante, entonces solo tenemos esta ecuación. Desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo que transcurre. Y en este caso sería el tiempo que transcurre desde el punto B hasta el punto D, ¿verdad? Sí. La velocidad en B sabemos que es la velocidad inicial. Entonces sabemos que la velocidad en B en X tiene que ser igual a la velocidad en C en X. Y también que tiene que ser igual a la velocidad D en X, porque es una velocidad constante. En cualquier punto de su trayectoria, la velocidad en X siempre va a ser la misma. Ahora, esa velocidad no la tenemos, ¿verdad? Pero la podemos calcular. ¿Cómo calcularíamos la velocidad en X para el punto B? ¿Qué tendrían que hacer?
velocidad con el coseno del ángulo. Exacto, calculamos la componente, ¿verdad? Si tenemos la magnitud y tenemos el ángulo y un vector, entonces podemos calcular sus componentes. Para calcular su componente en X sería la magnitud por coseno de 35. Y si lo que queremos es calcular su componente en Y, entonces lo que tenemos que hacer es siempre la magnitud, pero ahora multiplicándolo por el seno de ese ángulo, ¿verdad? Entonces, la velocidad no es un impedimento, ya sabemos cómo obtenerlo. Aquí lo que nos faltaría es saber cómo determinar ese tiempo de vuelo. O sea, cuánto es el tiempo que transcurre desde el punto B hasta el punto D. Entonces, con los datos que tenemos del movimiento horizontal ya no podemos hacer nada. Y nos falta encontrar un parámetro. Entonces la ventaja del movimiento de proyectiles es que a pesar de que el desplazamiento de B a D no es lo mismo en X o en Y, hay un parámetro que sí es el mismo, y es el tiempo. El tiempo que transcurre de B a D, tanto para el movimiento horizontal como para el movimiento vertical, es el mismo. Entonces, si yo con información de las condiciones verticales puedo determinar ese tiempo, después lo puedo sustituir y hacer mi cálculo en el eje horizontal que me interesa. Entonces, ¿qué información tengo del movimiento horizontal? Bueno, puedo calcular cuánto es la velocidad inicial en Y, porque puedo calcular la velocidad o la componente Y de la velocidad B. ¿Qué otra información tengo? Bueno, tengo el desplazamiento, porque empieza en B y va a terminar en D. Y yo ya sé, a través cuando calculamos el lado opuesto, que el desplazamiento en este caso, ¿cuánto tendría que ser? ¿Cuánto es el desplazamiento en Y de B a D? 8.29 metros. ¿Cuánto? 8.39. No, 8.39 es de B a C. ¿Cuánto es el desplazamiento vertical de B a D? $123.11. No, ese es el desplazamiento vertical de A a C. ¿Cuánto es el desplazamiento vertical de B a D? El de 114 punto algo, porque no vino bien. Punto 72, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí, miren. B está acá y D se proyecta acá. Entonces este dato. Sí. Sí, Entonces es el lado opuesto de la rampa y es 114.72. Pero como el punto D está abajo del punto A, ¿qué signo debe tener? negativo. Negativo, ¿verdad? Entonces el desplazamiento tiene que ser menos 14.72. Entonces si tengo la velocidad inicial y tengo el desplazamiento, tomando esta ecuación de caída libre, puedo encontrar la velocidad en el punto D. Sustituyendo todos los valores, como les recuerdo, estos datos o este archivo está en el campo virtual, lo pueden ver allá con más claridad. Resulta que la velocidad en Y para D es igual a menos 49.02 metros sobre segundo. Eso no resuelve mi incógnita del tiempo, pero como ya tengo tanto la velocidad en D y la velocidad en B para Y,
Entonces puedo despejar para esta ecuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Tengo las dos velocidades, la gravedad es una constante que la conozco, entonces puedo despejar para el tiempo. Y me va a resultar que el tiempo que transcurre desde el punto B hasta el punto D es igual a 6.313 segundos. Entonces ya tengo el tiempo, que era el parámetro que me faltaba para sustituir acá. Lo que me están preguntando es cuánto es el desplazamiento horizontal desde A hasta D. Y recordemos que ya tengo el desplazamiento de A a B. Lo que me falta es el desplazamiento de B a D. Y entre B y D, para las X se mueve a velocidad constante. Entonces utilizo esta ecuación. Velocidad por el tiempo en vuelo. El tiempo en vuelo no lo podía encontrar por la información que tengo del eje horizontal, entonces me fui al eje vertical. Y trabajando el eje vertical pude obtener que el tiempo que está entre el punto B y el punto D es igual a 6.313 segundos. Entonces ahora solo sustituyo y retomo esta ecuación que tengo acá. Desplazamiento de A a D es igual al desplazamiento en X de A a B, que ya lo tenemos, 163.83, más el desplazamiento de B a D. Y el desplazamiento de B a D es igual a la velocidad en X para B multiplicado por el tiempo de vuelo. La velocidad en B no lo habíamos hecho, pero ya habíamos dicho que era igual a la magnitud por el coseno de ese ángulo. La magnitud en B es 22.36 y acá está, multiplicándolo por coseno de 35. Esto que tenemos acá nos da la componente en X y ahora lo multiplicamos por el tiempo. Y el resultado de todo lo que recorre desde A hasta D es 279.46 metros. Y ese sería el alcance máximo. O dicho de otra forma, la longitud o desplazamiento horizontal desde el punto A hasta el punto D. ¿Alguna duda o consulta? Entonces aquí el secreto con esto de movimientos en proyectiles es básicamente eso. Que podemos estar trabajando en un eje, pero de repente ya no tenemos cómo extraer información, entonces empezamos a ver qué otra información tengo del otro eje para terminar de completar los datos que requiero. O ver qué tipo de ecuaciones puedo tener, ¿verdad? Por ejemplo, ayer miramos la ecuación en la cual se relaciona y directamente del valor de x, ¿verdad? Entonces, si nosotros ya tenemos el desplazamiento en y, podríamos encontrar a través de esa ecuación cuánto es x de b a d. La diferencia ahí es que tendríamos que haber resuelto una ecuación cuadrática para encontrar ese dato. Es un solo paso, pero era un poco más complicado. Entonces los caminos para llegar a la respuesta son más de uno. Entonces a lo que tienen que estar atentos es ver a cuál camino escoger para que no les tome la menor cantidad de tiempo posible. Entonces pasemos al siguiente ejercicio. Este es el 56. Mejor. Subamos eso mejor primero. Dice un pateador de fútbol americano, después de anotar un touchdown, el equipo tiene la oportunidad de ganar un punto extra pateando un balón por encima de la barra sostenida entre dos postes. La barra está colocada a una posición horizontal de... Perdón. Sí, la barra está colocada en una posición horizontal a 10 pies
por encima del suelo. Y el balón se patea desde el nivel del suelo a una distancia horizontal de 36 pies con respecto a la barra, como se muestra en la figura. Las medidas del fútbol se indican en unidades del sistema inglés, pero para este problema, realiza la conversión de unidades al sistema internacional, o sea, hay que pasar todo eso a metros. Inciso A. Hay un ángulo mínimo por encima del suelo, de tal forma que si el balón se lanza por debajo de este ángulo, jamás podrá saltar por encima de la barra, sin importar la rapidez que se le imprima a la patada. Entonces nos piden que calculemos cuál es ese ángulo. Si el balón se patea a 45 grados por encima de la horizontal, para el inciso B, ¿cuál debe ser su rapidez inicial para apenas alcanzar a librar la barra? Exprese su respuesta en metros sobre segundos y kilómetros por hora. ¿Qué pasa cuando lanzamos un proyectil a un ángulo de 45 grados? ¿Qué resulta de esto? Un máximo alcance. Máximo alcance, ¿verdad? O sea, 45 grados es, por así decirlo, la vía en la cual el balón puede llegar más lejos. Entonces, por así decirlo, es el ángulo maximizado. Pero en el inciso A, ¿alguna idea de cómo podemos encontrar ese ángulo? Ese ángulo mínimo al cual se tiene que lanzar el balón. Con funciones trigonométricas se puede. Con cualquier cosa. A ver, ¿qué pasa lo siguiente? En los proyectiles, habíamos dicho que quien me determinaba la trayectoria que este iba a tener básicamente eran sus condiciones iniciales. Y en sus condiciones iniciales consideramos el ángulo de partida y consideramos también la velocidad que este va a tener. Entre mayor sea la velocidad, inicialmente el comportamiento que va a tener el objeto va a ser como una especie de línea recta en esa dirección o en ese ángulo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo formo un triángulo imaginario desde el punto de patada hasta el punto mínimo para que sea un gol de campo y completándolo con la base de la estructura, entonces ese ángulo que se forma acá, si es inferior, es imposible que yo lo puedo partir. Por ejemplo, si lo partí a una gran velocidad, lo máximo que puede ocurrir es que vaya como en línea recta, al menos por el primer instante. O sea, no exactamente en línea recta, pero al patearlo con una velocidad muy elevada, la componente de su velocidad horizontal es mucho más grande que las variaciones que va a tener en su velocidad vertical. Entonces, eso me da la tendencia o la ilusión óptica que va en línea recta. Entonces, para imaginarnos eso, entonces imaginemos que a una velocidad lo suficientemente elevada para que en ese trayecto tenga ese comportamiento casi en línea recta. Entonces, si yo pateo por debajo de ese ángulo, entonces no importa la velocidad que vaya a tener, siempre va a quedar abajo. Pero si pateo exactamente a ese ángulo a una velocidad elevadísima, entonces va a ir como en forma de línea recta. Entonces esa es la forma, por así decirlo, para calcular esa primera parte del inciso A. Aquí el problema en el inciso A no es la velocidad. Tenemos garantizado de que la velocidad siempre va a tener un valor para que llegue. Aquí lo que importa es el ángulo. Entonces todas las trayectorias que están en azul
me garantizan de que el balón va a pasar por la zona del gol de campo. Pero inferior a este, que serían las trayectorias que están como en anaranjado, no me garantizan de que pueda llegar. Entonces la única forma aquí es, en función de los parámetros que conozco el lado adyacente y conozco el lado opuesto de ese triángulo. Entonces en función de eso se puede calcular ese ángulo crítico, que en este caso sería de 15.52 grados centígrados. ¿Se entiende cómo se llega a ese dato? Sí, Lee. Bueno, ahora vamos para el inciso B. Para el inciso B, ¿qué cambia? Acá nos están dando ya específicamente un valor de ángulo. Y lo que nos están pidiendo es que encontremos la velocidad mínima para poderlo alcanzar, ¿verdad? Entonces, para que esto ocurra, debemos de garantizar que en 36, que en al menos un desplazamiento horizontal de 36 grados, la posición vertical del objeto sea superior a 10 pies. Básicamente aquí lo que nos están dando es un desplazamiento horizontal y acá nos están dando un desplazamiento vertical. ¿Qué valor sería el desplazamiento horizontal? ¿Cuánto sería delta X en ese ejemplo? 36 pies. 36 pies. 36 ¿Y el pies. desplazamiento vertical? Los 10 10 pies. pies. Positivo, ¿verdad? Porque estaría por encima de la ubicación inicial. Entonces, lo que nos están diciendo es entonces partimos con esta ecuación. No sé por qué lo hice así. En el cual podemos determinar inmediatamente el valor de Y teniendo el valor de X, ¿verdad? Tenemos el valor de X, que en este caso sería ¿cuánto? 36 pies. Tenemos el valor de Y, que en este caso sería 10 pies. Tenemos el ángulo, que es 45. Entonces la única incógnita que nos queda en este ejercicio es la velocidad inicial, ¿verdad? La magnitud. Sí. Entonces, haciendo el despeje para nos queda este valor. Recordemos que la gravedad expresada en el sistema internacional no es 9.8, sino que es 32.2 pies sobre el segundo cuadrado. Y sustituyendo los valores en esta ecuación que encontramos, entonces la velocidad mínima a la cual se debe patear el balón es de 40.06 pies por segundo. Ahora nos están pidiendo que expresemos el valor en ¿qué? En metros sobre segundo y en kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces pasamos la respuesta de pies por segundo a metros por segundo. Entonces la respuesta, pies va en el numerador, segundo en el denominador. Sabemos que la equivalencia entre pies y metros es que en un metro hay 3.28 pies. Entonces, como lo que deseamos cancelar es la unidad en el numerador, el valor de esa misma unidad lo ponemos en el denominador y la otra iría en la parte superior. Y el resultado que nos queda es que 40.06 pies sobre segundo equivale a 12.21 metros sobre segundo.
Y después lo que tenemos que hacer es pasar de metros sobre segundos a kilómetros por hora. Nosotros creo que ya habíamos encontrado esta equivalencia, ¿verdad? En la primera clase que tuvimos, que un metro sobre segundo Sí, equivale a 3.6 kilómetros por hora. Si ya se les olvidó o no se acordaba, entonces lo que tienen que hacer es el procedimiento que está arriba. En una hora hay 3.600 segundos, el segundo está en denominador, entonces tiene que ir en el numerador. Y en un kilómetro hay 1.000 metros, los metros estaban en la parte del numerador, entonces ahora tienen que venir en el denominador. Entonces la respuesta es que se tiene que patear a una velocidad mínima de 43.91 kilómetros por hora. Y esa sería la respuesta en este caso. ¿Alguna duda o consulta? licenciado, a mí no me quedó muy claro la ecuación que utiliza en ese inciso. Ujú. No sé cómo saber usar esa. DY igual a tangente. La que utiliza. Aquí es básicamente por los datos que tengo. Tengo, como sabíamos, el delta X, el delta y tengo el ángulo. Y lo que me están pidiendo es la velocidad inicial. Entonces, básicamente trabajé con esta ecuación porque es resolverla en un solo paso. Entonces, aquí explicábamos, de todos estos parámetros que están acá, los conozco. El único que desconozco es la velocidad inicial. Entonces, lo único que tengo que hacer es un solo despeje. Si el despeje es un poquito más complicado en comparación con las otras ecuaciones, hay un porcentaje de error mayor, pero el porcentaje de error se incrementa, por ejemplo, si tengo que trabajar con 3 o 4 ecuaciones. Porque si en la primera ecuación, por ejemplo, quizás calculando un tiempo me equivoco, entonces todo el resto de trabajo después de esta, por ende, va a estar malo. Mientras que si yo puedo simplificar o tratar de encontrar la respuesta en una sola ecuación, entonces el porcentaje de error que puedo llegar a tener va a ser menor. Ajá. Entonces por eso es que escogí esta. O sea, no es que es la única ecuación para hacerlo. La otra respuesta se pudo haber combinado ecuaciones para tenerlo. Pero el asunto aquí es que lo que se busca es la magnitud de la velocidad inicial. Entonces, muy probablemente la respuesta si hubiese tenido que trabajar por X y Y, mi respuesta tuvo que haber quedado planteada en términos de la velocidad inicial y después buscar una relación para despejarla. Mientras que con esta ecuación es directo. Por eso en este caso escogí esta. Cuando yo decía que no sabía por qué lo había trabajado así, era en las unidades. Que no convertía antes pies a metros para que la respuesta me saliera directamente en metros sobre segundo. Como no convertí las unidades, entonces trabajé en el sistema inglés, por eso utilicé la gravedad de 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Vale. Pero en este caso particular, o sea, este es el camino más corto para resolverlo. Al menos el que pude identificar. Al final todas las ecuaciones es como una gama de formas que tienen para resolver las situaciones que se les presentan. O sea, no es el camino único, pero a veces cada quien se va familiarizando. Por ejemplo, si alguien no tiene problemas para trabajar por ejemplo, en el ejercicio anterior, con esta ecuación se pudo haber resuelto el desplazamiento entre B y D, pero tuve que haber resuelto la cuadrática, porque en este caso tengo velocidad, tengo el ángulo y tengo el valor de Y, pero no tengo el valor de X. Entonces, en este caso,
tengo todos los demás parámetros, pero no tengo x. Pero aquí x está grado a la 2. Entonces, para poderlo resolver, requiero, la única forma, por los medios que se permiten, es trabajando con una ecuación, resolviendo, perdón, la ecuación cuadrática. Entonces, si tengo facilidad para hacerlo, ese es el camino. Si no tengo tanta facilidad para hacerlo, entonces es trabajar con este método que se tiene acá. Pero si se fijan aquí, primero trabajamos una ecuación, después trabajamos con otra ecuación, y para llegar a la respuesta tuvimos que hacer otro procedimiento. O sea, fueron 3 pasos cortos que se hicieron acá. Es que si hubiese trabajado directamente con esta ecuación, solo hubiese sido uno. Bueno, el de la ecuación, plantear y después resolver la cuadrática. Entonces eran 2 pasos, pero al final depende de con qué procesos están más familiarizados y en cuáles sus prácticas les ha permitido eh, tener mayor facilidad para realizar los cálculos. No sé si contesté tu pregunta. Sí. ¿Alguna duda o consulta más sobre este ejercicio? Si no, entonces tomémonos un receso y regresamos a las 8:05. Está bien. Ok, Lick. Cheque. Ok.
Buenas. ¿Todos ven la presentación? Sí, sí se ve. Entonces, el ejercicio 56 es como una combinación de dos eventos. Dice el enunciado, conforme un barco se acerca al muelle a 45 metros por centímetros sobre segundo, este barco, es necesario lanzarle la pieza de un equipo importante para que pueda atracar. El equipo se lanza a 15 metros sobre segundo a 60 grados por encima del horizontal, desde lo alto de una torre en la orilla del agua, a 8.75 metros por encima de la cubierta del barco, o sea, desde este punto. Para que el equipo caiga enfrente del barco, ¿a qué distancia del muelle debería estar el barco cuando se lanza el equipo? Ignore la resistencia del aire. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, desde que yo lanzo el equipo, el barco, no es que se detiene, sino que este sigue avanzando. Entonces, yo no ocupo que el equipo caiga exactamente a la distancia D, sino que caiga más o menos por esta zona, haciendo que el barco se siga acercando, le cae enfrente. Si le cae atrás no me funciona, sino que le caiga enfrente en el preciso momento en el que el barco esté pasando por ese punto. Entonces, esta distancia D, tenemos que considerar tanto el movimiento que tiene el barco en esa dirección como el objeto que estoy lanzando. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tenemos acá? ¿Cuál es la condición del movimiento que tiene el barco? ¿Qué información nos dan? ¿En qué tipo de movimiento está el barco que se acerca a la costa? Horizontal. Horizontal. ¿Qué más? ¿Cuál es Velocidad otra constante. relación? Velocidad constante, ¿verdad? O sea que ahí solo ocupamos saber cuánto es el tiempo que le va a tomar al objeto caer para calcular esa velocidad, pero para calcular el desplazamiento que éste va a tener, porque es a velocidad constante. Y básicamente aquí lo que estamos ocupando es saber cuánto es el tiempo que le va a tomar al objeto en caer. Si tenemos sus parámetros iniciales, velocidad y ángulo al cual es disparado, entonces podemos determinar ese valor. En función de ese valor calculamos el desplazamiento horizontal que este va a tener, y como exactamente el tiempo es el mismo desde que se lanza y el banco sigue avanzando, podemos también calcular el desplazamiento que este va a tener en esta dirección. Y al final, la suma de estos dos desplazamientos nos tiene que dar el parámetro D. Que sería más o menos como está escrito acá, ¿verdad? Que el valor de D es el desplazamiento en X que tendría el equipo que se lanza, más el avance que tiene el barco. Y aquí muy importante, a pesar de que el barco se está moviendo hacia la derecha, perdón, izquierda, lo que a nosotros nos interesa es todo el desplazamiento total. Sabemos que más o menos tiene que caer más o menos por esta zona.
Entonces, la velocidad inicial que tiene el objeto que se está lanzando la podemos determinar tanto para X y Y, porque tenemos la magnitud y tenemos el ángulo. Entonces la componente en X es 7.5 metros sobre segundo y la componente en Y 12.99 metros sobre segundo. Entonces en esta ecuación, para calcular D, ocupamos saber cuánto es el desplazamiento en X, o sea, desde aquí hasta el punto en el cual cae. Y eso lo obtenemos a través de esta ecuación. Delta X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo que tiene este, ¿verdad? Pero no sabemos cuánto es el tiempo de vuelo. Pero aparte de eso, como decíamos anteriormente, si no tenemos toda la información en un eje, entonces cambiamos de eje y miremos a ver qué podemos extraer del otro lugar. Entonces, del eje vertical, lo que sabemos hasta el momento es que su desplazamiento vertical, ¿cuánto tiene que ser? Si lo lanzamos de este punto y cae en este otro, ¿cuánto tiene que ser delta Y? 8.75 metros negativos. Negativo, ¿verdad? Y aparte de eso, ya calculamos su velocidad inicial. La tenemos acá. Entonces tenemos el desplazamiento y tenemos su velocidad inicial. Entonces lo que ocupamos conocer es el tiempo de vuelo. Entonces no tenemos ninguna ecuación, bueno, sí tenemos una que nos vincula el desplazamiento con la velocidad inicial. Pero el problema de esa ecuación, no sé si recuerdan, aquella que dice X es igual a X inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, como es en movimiento vertical, sería Y es igual a Y inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Con esa ecuación, si la resolvemos, obtenemos directamente el tiempo. Pero ¿qué ocurre? El tiempo está al cuadrado. Entonces la única forma de hacerlo es resolviendo después la cuadrática. Pero lo podemos hacer en dos pasos. Con esta ecuación, yo puedo calcular cuánto es aproximadamente la velocidad en la cual estaría cayendo, velocidad en Y, perdón, con la cual estaría cayendo el equipo. Y si después yo tengo las dos velocidades, y teniendo la gravedad que es una constante, puedo despejar para el tiempo. De otra de las ecuaciones de cinemática. Entonces, a través de esta ecuación, calculo la velocidad final o la velocidad en el punto 2. Y resulta este valor de 18.45. Me quedo con la respuesta negativa porque el objeto está descendiendo, ¿verdad? Entonces, del movimiento vertical ya tengo el desplazamiento, tengo mi velocidad inicial y ahora que tengo mi velocidad final o mi velocidad vertical previo al impacto. Entonces con esta ecuación de cinemática, velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Puedo despejar para el valor que me interesa ahora, que en este caso sería el tiempo de vuelo. Y recordemos que este tiempo de vuelo vendría siendo igual también el tiempo que está transcurriendo también de forma horizontal. O sea que el dato que me hace falta en este punto para calcular el desplazamiento horizontal lo voy a obtener de esta ecuación en el cual estoy trabajando el eje vertical. Entonces despejando va a ser que la velocidad inicial menos la velocidad final entre la gravedad, y sustituyendo los datos me queda que ese tiempo de vuelo es igual a 3.21 segundos. Como ya obtuve el dato que me hacía falta, entonces ya puedo hacer el cálculo en esta ecuación. Y el desplazamiento horizontal que tiene el equipo que se está lanzando, o sea, desde que se lanza hasta aquí, hasta que cae acá, solo me interesa
la componente horizontal, para lo que me piden el ejercicio, sería igual a la velocidad inicial en X, que es constante, multiplicado por el tiempo de vuelo que acabamos de calcular. Entonces, sustituyendo los valores, aquí está cuando lo hemos encontrado para la velocidad inicial en X. Resulta que ese desplazamiento horizontal del equipo que se está lanzando es igual a 24.08 metros. Pero recordemos, el valor de D tiene que ser igual a ¿qué? A ese delta X que recorre el equipo más la distancia que está avanzando el barco. La distancia que avanza el barco, en este caso, tiene que ser calculada de la misma forma como calculamos el desplazamiento que tiene el equipo. También es un tipo de movimiento con velocidad constante. Entonces, su valor es la velocidad multiplicado por el tiempo. Aquí me equivoqué, son segundos, no es metros. Entonces el valor de su desplazamiento es de 1.44 metros negativo. ¿Qué significa ese negativo? Que va hacia la izquierda. Que va hacia la izquierda, ¿verdad? Pero recordemos, a nosotros lo que nos están pidiendo en el enunciado que es la distancia de. Distancia es una cantidad escalar o es una cantidad vectorial. ¿Recuerdan? Escalar, ¿verdad? Entonces, este total de cantidad de distancia tiene que ser igual a la magnitud de ese desplazamiento. Recordemos que estamos hablando de que son movimientos en línea recta. Entonces, la magnitud del desplazamiento es igual a la distancia. Entonces, el valor de D tiene que ser igual al camino que recorre el objeto previo a lanzarlo, como también tiene que ser igual al recorrido que tiene el barco antes de llegar. Entonces el objeto se mueve hacia la derecha, pero el barco se está moviendo hacia la izquierda. Entonces el resultado del hacer esta suma, es que la distancia a la cual se tiene que lanzar el objeto es cuando el barco está a una distancia de 25.52 metros. Así se garantiza de que el objeto caiga enfrente de él durante se está acercando. Se puede lanzar con mayor distancia, pero un valor inferior a este no se puede, ¿verdad? Porque o podría caer encima del barco o podría caer detrás de este una vez que este ha pasado. ¿Alguna duda o consulta? No, Liz. Entonces miremos el siguiente ejercicio para terminar por hoy, el 60. Dice, se utiliza una manguera para llenar de agua un contenedor cilíndrico grande de diámetro D, acá está, que tiene una altura de 2 veces el diámetro, o sea, 2 veces D mayúscula. La manguera lanza el agua a 45 grados sobre la horizontal, desde el nivel de la base del tanque, y se encuentra a una distancia de 6 D, o sea, desde este punto hasta este de acá. ¿En qué intervalo de rapidez de lanzamiento el agua entrará en el contenedor? Ignore la resistencia del aire y exprese su respuesta en términos de D y de G. Entonces, este tipo de ejercicios no se resuelven numéricamente, sino que se dejan expresados.
Si se fijan, todos los parámetros de información que nos están dando, en ninguna va a ningún valor, sino que todo va en términos de D. Al menos todo lo que tiene que ver con longitud. Entonces por eso nos dicen que expresemos la respuesta en términos de D y de G. Generalmente en los exámenes hay dos tipos de ejercicios, uno de requisitos mínimos y otro de requisitos avanzados. Y en un 80% los ejercicios de requisitos avanzados son similares a este. O sea, términos o ejercicios que no se encuentra una respuesta numérica, sino que se encuentra una ecuación que resuelve la situación planteada. Pero el objetivo o el resultado para llegar a este valor es básicamente trabajar con los mismos principios que hemos visto anteriormente. ¿Qué ocurre? Al agua salir de la manguera, esta se comporta como un proyectil. En este caso, el ángulo es fijo. Lo que puede variar es la magnitud de la velocidad. Si la velocidad es baja, entonces el punto en el cual va a estar cayendo es muy cercano al punto donde se está lanzando. Si la velocidad es muy grande, entonces puede estar cayendo lejos al punto de interés. Entonces hay una velocidad exacta para que impacte en este punto y hay una velocidad exacta para que impacte en este otro punto. Entonces lo que tenemos que definir es los valores que impacten en este punto y que impacten en este otro punto. Porque en cualquier valor de velocidad entre esos dos, entonces va a caer dentro del tanque, ¿verdad? Que es lo que nos interesa. Entonces serían estos dos valores de acá. Definimos el punto A y el punto B. Y este sería nuestro punto inicial. Cualquier valor de velocidad que esté entre la trayectoria en anaranjado o rojo nos va a garantizar de que el agua caiga dentro del tanque. Entonces, ¿qué sabemos para el punto A y el punto D? Bueno, el desplazamiento vertical o delta Y desde el punto de origen hasta el punto A es 2 veces D. Y sería el mismo desplazamiento vertical para el punto B. Si se fijan, delta Y del punto inicial al A es 2D. Y del punto inicial al B es 2D. Están a la misma altura. Ahora, lo que no está igual es el desplazamiento horizontal. El punto A, solo existe una distancia desde donde se lanza hasta el punto A horizontal de 6D. Mientras que para el punto B, están las mismas 6D del punto A más el propio diámetro del tanque. Entonces el punto B está a una distancia horizontal de 7D, pero una distancia vertical de 2D. Y el punto A está a una distancia horizontal de 6D y una distancia vertical de 2D. Y ambos, en este caso, su ángulo inicial es de 45 grados. Ahora, aquí lo que me interesa es poder determinar ese valor de velocidad. Entonces, con el parámetro o con el movimiento en X, que me da la ecuación más sencilla, puedo relacionar el tiempo de vuelo con la velocidad inicial. Yo sé que el desplazamiento horizontal, que es un dato que ya nos lo proporcionan, es igual a la velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo de vuelo. Y si se fijan, la única diferencia entre este y este son los subíndices. Aquí trabajo con A y acá trabajo con B. Entonces, sustituyendo esos valores, yo sé que el desplazamiento es 6D porque ya hemos determinado acá. La velocidad inicial desconozco, pero es lo que intento calcular. Entonces la magnitud de para poder calcular su componente es la magnitud de la velocidad por el coseno de 45. Este es el dato que me interesa. Para este estoy trabajando. Este es un valor que lo podemos obtener más adelante y el tiempo de vuelo es otro resultado que me interesa saber. Entonces despejo para el tiempo de vuelo
y me queda esta relación. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Haciendo una simplificación me resulta que el tiempo de vuelo va a ser igual a 6 raíz de 2 multiplicado por el diámetro entre la velocidad inicial que se requiere para que impacte en el punto A. Hago el mismo procedimiento para el punto B, el tiempo de vuelo para el punto B. Y lo único que me cambia es que como acá el desplazamiento horizontal era 6, y aquí queda este 6. Aquí el desplazamiento horizontal es 7D, entonces por eso aparece este 7 acá. Pero si se fijan, de ahí en lo demás, las formas son similares o iguales. Entonces, ¿qué ocurre específicamente en el ángulo de 45? Para un ángulo de 45 grados, es el único ángulo en el cual sus componentes en X y en Y son iguales. ¿Por qué? Porque seno de 45 es igual a coseno de 45. O dicho de otra forma, la velocidad inicial en X tiene que ser igual a la velocidad inicial en Y. Entonces ahora trabajo con una ecuación del movimiento vertical. Esta es la segunda ecuación de cinemática, pues, ya adaptada para caída libre. Delta Y de 0 a o delta Y es igual a la velocidad inicial en Y multiplicado por el tiempo de vuelo menos un medio multiplicado por la gravedad multiplicado por el tiempo de vuelo al cuadrado. Pero nosotros ya teníamos o conocíamos cuánto era el tiempo de vuelo, ¿verdad? Ya que lo tenemos. Entonces, de esta forma, yo puedo sustituir, si recuerdan, por esta relación que tengo acá, la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial en X, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque coseno de 45 es igual a seno de 45. ¿Cómo calculo esa componente? Esta sería velocidad inicial por seno de 45. Y esta de acá, esta es velocidad inicial por seno de 45. Y como son iguales, entonces las puedo sustituir. Y ya tenía expresado cuánto era el valor del tiempo de vuelo. Entonces empiezo a sustituir. Entonces el siguiente paso, este término lo paso al otro lado. Y empiezo a eliminar los factores comunes. Sigo simplificando hasta que llego a esta relación que tenemos por acá. Que la velocidad inicial para el punto A es más o menos la raíz cuadrada de 9 por D por G. El 9 tiene una raíz cuadrada exacta, que es 3. Y eso queda multiplicado por la raíz cuadrada del diámetro por la gravedad. Acá solo queda 6D, si recuerdan, porque la ecuación de tiempo de vuelo es igual a 6 sobre raíz de 2 por el diámetro entre velocidad A. Pero en este punto me queda otra vez coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Entonces eso me ayuda a eliminar la raíz cuadrada. No, la raíz cuadrada de arriba queda raíz cuadrada por raíz cuadrada. Y eso elimina el 2 que está dividiendo. Y como acá me queda una velocidad inicial, me elimina la velocidad inicial que está dividiendo en este punto. Entonces me elimina la raíz cuadrada, me elimina este término y solo me queda 6D. Por eso ahí hice el cálculo en solo, entonces ya simplificado pues, queda 6D.
Entonces, eso es para la velocidad en el punto A. Entonces, se vuelve a repetir el procedimiento. Otra vez es el mismo ángulo. La componente en X es igual a la componente en Y. Entonces, puedo decir velocidad inicial en Y o velocidad inicial en X. Decimos velocidad inicial en X porque de esta forma podemos cancelar esta velocidad inicial que tenemos en este punto. Entonces, nuevamente, la misma simplificación. Acá me queda velocidad inicial en X por raíz de 2 sobre 2, pero del tiempo de vuelo, perdón, ya tengo una raíz de 2. Entonces, raíz de 2 por raíz de 2 me queda 2, que me termina dividiendo el coseno de 45 que surge en este punto. Si nos fijamos acá, para sustituir esto sería velocidad inicial en B por coseno de 45, ¿verdad? Desde ahí queda un raíz de 2 sobre 2, que multiplicado por la otra raíz de 2 que me viene del tiempo de vuelo, se hace 2 y se cancela con el 2 que está dividiendo. La velocidad inicial en B que queda en este punto se cancela con la velocidad en B que está dividiendo. Y los únicos términos que sobreviven son estos dos. Nuevamente, este término lo paso para el otro lado, queda menos 5, pero con el menos que tengo acá lo elimino. Entonces, por eso es que ambos quedan positivos. Este término va al cuadrado. Este raíz de 2 se transforma en 2, que se elimina con ese 2 que tenemos acá. El 7 se transforma en 49, que es el que queda acá. Y acá me queda diámetro al cuadrado, pero que se elimina el cuadrado con este d que tengo acá. Entonces, el único término que es la velocidad de esto todo, y este 5 pasa a dividir. Y queda esta respuesta. 7 por raíz de 5 entre 5 multiplicado por la raíz cuadrada de d por g. Esto lo simplificamos a un número entero, no un número racional. Y me queda 3.13 por raíz cuadrada del diámetro por la gravedad. Entonces, esta es la velocidad para que impacte en el punto B. Y esto que tenemos acá es la velocidad para que me impacte en el punto A. Y yo lo que, si recuerdan, es que vaya en medio de estos dos. Si está fuera de ese rango, el agua o queda en esta zona o pasa de este punto. Entonces la velocidad con la cual se debe lanzar el agua para que caiga dentro del tanque, teniendo un ángulo de 45, es ese rango. Entre 3 veces la raíz cuadrada de eso por g hasta 3.13 veces la raíz cuadrada de d por g. ¿Alguna duda o consulta? Ninguna, Lee. Vuelvo a repetirles, estos ejercicios están en el campo virtual. Descárganlos, obsérvenlos bien. Y cualquier duda o consulta que pueda surgir de los mismos, lo hacen sin problema. De no tener más consultas, entonces dejémoslo por aquí. Mañana seguimos haciendo más ejercicios del capítulo 3. Listo, Lee. Licenciado, ¿sabe a qué hora se pondrá el examen el día sábado? Creo que la información está en el campo virtual. Busca el documento. Ok, muchas gracias. O sea, yo le respondo así, no es por ser mala onda, sino que es para que No, miren no, los sí, documentos. no, es que no Es me había importante fijado. que los lean. Pero creo que es a las 12. O Gracias. verificarlo mejor. Sí, me parece haber visto que a las 12. Sí, es a las 12.
Gracias, Lick. Pero igual, o sea, la idea es que los 4 documentos que están al principio es necesario que los lean. Entonces, nos vemos mañana. Hasta mañana, Lick. Gracias, Lick. Saludos.
Felipe, Reina, siguen ahí. No solo se conectaron.